36 minutos, continuamos en la rotativa del aire, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Joana Castro, continuamos con las reacciones, por supuesto, del caso Alejandro Toledo y entablamos comunicación ahora con el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. Buenas tardes, bienvenido, del caso Lava Jato, por supuesto. Buenas tardes, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Vela. Se ha indicado que usted debería ser una de las personas que integre justamente esta comitiva especializada, por supuesto, que viaje a Estados Unidos. ¿Usted efectivamente va a formar parte? Mire, esa es una decisión que está todavía en proceso de evaluación por nuestras autoridades. La Fiscalía de la Nación debe determinar quiénes son las personas que pueden acompañar a la delegación que se encargará del traslado del señor Toledo y su entrega final a las autoridades nacionales. Sin embargo, sí hay un pedido en ese sentido y también hay una solicitud que se ha hecho por parte del despacho del doctor José. No se le entendió muy bien, pero ¿hay una solicitud expresa o aún no? Se cortó un poco la comunicación. Sí. No, le decía, disculpe, le decía que hay una solicitud del despacho del doctor José Domingo Pérez para que un fiscal de su equipo acompañe a la delegación que se va a encargar del proceso de traslado del señor Toledo y su entrega futura a las autoridades nacionales. Eso tiene que ser objeto de evaluación de parte de la Fiscalía de la Nación, de la Unidad de Cooperación Internacional, y ellos tendrán que tomar la decisión respecto a las coordinaciones que vienen haciendo también con las autoridades norteamericanas. Todavía nosotros no hemos recibido una respuesta al respecto, pero eso se debe enmarcar siempre dentro de los niveles de coordinación que están existiendo a partir de algo que es muy reciente, que es la entrega final del señor Toledo a las autoridades norteamericanas. ¿Y esta solicitud no tiene una fecha aún? No, de hecho la solicitud sí ha sido requerida con anticipación, pero la decisión de entregarse al señor Toledo, la materialización, es actual y como tal eso tiene que ser objeto de decisión y de coordinación de nuestras autoridades conjuntamente con la Cancillería y con las autoridades norteamericanas, que son quienes definen quiénes deben participar de la delegación. La sugerencia de que acompañe un fiscal del equipo del doctor Pérez viene asociada al cumplimiento de garantías también dentro del proceso de traslado. Siempre la Fiscalía tiene que ponerse en cualquier supuesto dentro del proceso de traslado para garantizar los derechos del señor Toledo durante este periodo de tiempo en el que ya es puesto a disposición de las autoridades policiales nacionales. Y doctor Vela, ¿hay posibilidad de explicar un poco los pasos para saber en todo caso si hay ya una fecha de viaje, es decir, esta llegada o posible llegada, ¿no, del expresidente Alejandro Toledo a nuestro país? ¿Sería una llegada pronta? Es decir, ¿de cuántos días quizá u horas, en el mejor de los casos, podríamos estar hablando? Todavía eso está en proceso de coordinación, porque no tenemos un estimado claro. Esto también tiene que ser coordinado con las autoridades norteamericanas, porque recordará usted, hoy día viernes, mañana es sábado, domingo, son 2 días que dependemos de si está habilitada la burocracia estatal norteamericana como para que puedan efectuar los trámites correspondientes y exista ya la notificación formal para que la delegación del Perú pueda recoger al señor Toledo, hacerse cargo de su transporte, su traslado, su transporte y su entrega final. No podemos tener todavía, porque esta es una noticia que está en proceso de coordinación de parte de nuestras autoridades, pero seguramente eso debe ser de inmediato. El Ministerio Público, la Policía Nacional están preparados para inmediatamente poder responder a la decisión del gobierno norteamericano de su entrega. Esto ya ha sido previamente trabajado a través de protocolos y lo que está por suceder es finalmente lo que es objeto de una coordinación en la que determinará la entrega física del señor Toledo, que dependemos en ese aspecto de la justicia norteamericana y seguramente tendremos una noticia ya concreta a partir de que seamos informados como equipo especial Lava Jato de lo que están coordinando directamente nuestras autoridades con las autoridades norteamericanas. Y entendemos lo que nos explica doctor Vela, pero también hay una última información que se ha conocido hace muy pocos días, que la dio el doctor Roberto Su, que es justamente la condición de salud de Alejandro Toledo,
y que es un paciente además oncológico, esto, es decir, su estado de salud, su condición, ¿podría ser utilizada para interponer algún tipo de recurso? Mire, de momento no le podría ni afirmar ni descartar ello, porque eso no corresponde a ningún nivel de evaluación de lo que nosotros podamos opinar. Eso es parte de la justicia norteamericana, dentro de la cual nosotros hemos sido, creo que, pacientes y prudentes en esperar esa decisión final. Sí le puedo decir que dentro del protocolo de traslado está incluido también un médico que pertenece a la aviación de la Policía Nacional, que se encargará también de resguardar todos los aspectos relacionados con la salud del señor Alejandro Toledo. Y cuando llegue ya Alejandro Toledo aquí a territorio peruano, ¿podría influir su condición de salud? Mire, ese es un asunto que corresponde a la defensa del señor Toledo. El señor Toledo tiene un mandato de prisión preventiva vigente en el caso Interoceánica, y como tal le asisten, por supuesto, dentro del ejercicio regular de su derecho a la defensa, la posibilidad de plantear cualquier tipo de requerimiento o cualquier tipo de planteamiento al Poder Judicial, y el Ministerio Público en ese momento, y precisamente, a través del equipo del doctor Pérez, tendrá que responder ello. Precisamente se lo vuelvo a consultar, doctor Vela, para saber cómo podrían responder ustedes, precisamente porque el doctor Roberto Su, el abogado de Alejandro Toledo, ha dejado abierta esta ventana, este filo, diciendo que ya serán los informes técnicos, los informes médicos y evaluando también la condición de salud y en salvaguardas de su condición resquebrajada. Se lo estoy diciendo porque así lo ha citado hace tan solo unas horas, que podría pensarse en algún tipo de recurso. ¿Cómo responderían ustedes ante ello? Bueno, eso es algo que tiene que ser objeto de evaluación del equipo del doctor José Domingo Pérez. No podemos especular porque eso tiene siempre que ser, además, propio de un debate dentro de un sistema de audiencias, en el caso de que puedan pedir alguna variación o cese de las medidas de prisión preventiva. Pero lo concreto y real que existe a la fecha es que el señor Alejandro Toledo tiene un mandato de prisión preventiva que está vigente y que tiene que cumplirse obligatoriamente una vez que él arribe al Perú. ¿Y una confesión sincera de parte de Alejandro Toledo le daría algún tipo de beneficio? ¿Información? El señor Toledo le asisten plenamente sus derechos y garantías dentro del Perú. El Perú siempre ha mostrado pleno derecho y garantía del señor Toledo en su defensa. El señor Toledo se ha defendido activamente, no solamente a un nivel de la justicia penal, sino también de la justicia constitucional en el país, y siempre se le han garantizado todos sus derechos. De tal manera que cuando el señor Toledo llegue y su defensa articule, nosotros ese es el momento en el que debamos pronunciarnos concretamente sobre la evidencia que él aporte y sobre la razonabilidad de sus pedidos. El Ministerio Público está atento, por cierto, siempre a evaluar ello, pero se trata en este caso de una evaluación que tendrá que hacer el equipo del fiscal José Domingo Pérez, que es quien tiene en este momento el liderazgo del control de acusación del caso Interoceánica, por el que es objeto de extradición el señor Toledo. Y en todo caso también se conoce a qué cárcel iría Alejandro Toledo cuando ya se encuentre en nuestro país. Es decir, ¿se tiene ya eso definido? No, formalmente no, porque eso se materializa a partir de que el señor Toledo sea puesto a disposición de las autoridades peruanas, pero tenemos entendido sí que el Instituto Nacional Penitenciario, que es el encargado de seleccionar el penal donde el señor Toledo debe cumplir su mandato de prisión preventiva, tiene todas las previsiones ya en ese sentido calculadas y también planificadas para que el caso del señor Toledo, que se trata de un expresidente de la República, también se encuentren garantizados todos sus derechos penitenciarios al respecto. No podríamos, digamos, establecer o decir cuántos días faltan en estos últimos pasos y procesos que nos ha detallado para que el expresidente esté en el territorio peruano. No, todavía, como le repito, eso está siendo objeto de un trabajo de coordinación permanente de la institución, y una vez que tengan ya noticias concretas, evidentemente se nos trasladarán las decisiones que toma la institución, si es que va a acompañar o no un fiscal a la delegación, y en segundo término cuál será el cronograma de traslado y entrega del señor Toledo, ¿no? Pero todavía esto está en proceso, ¿no? Es parte de lo que significa el tramo final de la entrega en el proceso de extradición. Estamos nosotros a la expectativa de qué es lo que se resuelva en su oportunidad. La situación o, digamos, el caso de Elian Karp, esposa de Alejandro Toledo, ¿cómo queda finalmente? Ella
Claro, no viaja con el exmandatario, por lo menos eso se ha dicho, pero ¿cuál es el proceso que sigue para ella? Mire, nosotros hemos mostrado nuestra permanente preocupación por el caso de la señora Karp. El caso de la señora Karp también ya ha sido objeto de un trámite culminado de extradición que está en poder de las autoridades norteamericanas desde hace aproximadamente casi 2 años. Entonces, en la medida en que la señora Karp está en territorio norteamericano, es parte también de lo que significa su autonomía el determinar el trámite de extradición que corresponda al caso Ecoteva. En el caso de Interoceánica, la señora Karp no se encuentra vinculada, incluida, por tanto, el único caso sobre el cual pende un pedido de extradición pendiente de ser analizado por las autoridades norteamericanas es el caso Ecoteva, caso que además también ya se ha iniciado el juicio oral y que está en pleno proceso de desarrollo como tal. Pero, doctor Vela, debemos entender que ella, por ejemplo, puede viajar a Bélgica, podría quizá ir a Israel, ella no tiene un proceso de extradición, ¿no? Pero ¿podría hacer estos traslados y estos viajes? Mire, en la medida de que no existe ninguna medida de arraigo por parte de las autoridades norteamericanas, y tengo entendido que incluso ya se le habría facilitado su pasaporte para que ella pueda trasladarse, nosotros pensamos de que es imperiosa la necesidad de que la justicia norteamericana evalúe el caso de la señora Karp y pueda tomar una decisión análoga a la que tomó con el señor Alejandro Toledo en su momento, en el año 2019, cuando se decidió su arraigo a través del sistema de prisiones. Entonces, en esa medida nosotros pensamos también que deben tomarse medidas por lo menos mínimas de arraigo de la señora Karp, considerando de que el proceso de extradición, desde el punto de vista de las autoridades peruanas, está completamente culminado. Ya depende del análisis que haga la justicia norteamericana y de las medidas que puedan solicitar dentro de su sistema de justicia, que en este caso sería el sistema de justicia federal. El juez federal podría eventualmente, ante un pedido del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal, que son quienes representan al Estado peruano en el proceso de extradición, tomar alguna medida de arraigo contra la señora Karp y evitar de esa manera que pueda también eludir la acción de la justicia peruana a través de la justicia norteamericana y finalmente llegar a otro país en el que el proceso de extradición tendría que volver a comenzar de cero y que también estaría sujeto a sus propias reglas internacionales, como por ejemplo sería el de si van a extraditar o no a un connacional, caso de Bélgica o el caso de Israel, que son potenciales escenarios dentro de los cuales la señora Karp, debido a su vinculación, ¿no?, con Israel y con Bélgica, podría terminar siendo un destino. Muchas gracias, doctor Vela, por su tiempo aquí en la Rotativa del Aire. Era Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, 1:40.